Justo aguanta media hora la cámara, ¿no? Sí, tú, pues, hasta que aguante la cámara. Pues bueno, eclécticos, justo aguanta media hora la cámara. Lísticos, justo aguanta media. Esto justo. Nos va a dar tiempo para explicaros una cosa de vital importancia. De hecho, grabaremos otros podcasts relacionados con este tema porque es importantísimo. Y eso. ¿Y a qué se debe esto de que sea tan importante? Pues porque no. Hay gente incluso que piensa que de lo que vamos a hablar es lo más importante. ¿Sabes? Hay que hacer estas mierdas. Para que luego sean en los reels bien. ¿Sabes? No es sobre todo no lo que he dicho. Pues ahí está. Hay gente que incluso piensa que toda la realidad funciona simplemente por este único tema, que son las creencias. Las creencias. De hecho, siempre pensamos, o casi siempre, a no ser que estés en un plano diferente de consciencia, estás pensando en base a creencias. Sí. Y sobre lo que vamos a hablar hoy son las creencias en la ciencia y en la religión. Justo hoy específicamente de esas. Y de cómo aparentemente resulta que parece que hay una división entre ellas, pero para la inmensa mayoría de la población son una misma cosa, solo creencias. Y el otro día discutiendo pues con una persona sobre esto, eh, pues hay gente que tiene asociada pues la ciencia, por ejemplo, no, la ciencia, por ejemplo, no, la ciencia la tiene asociada pues a como un pensamiento que va más allá de las creencias, que es pues un pensamiento que sobrepasa el pensamiento, que ya es como una verdad absoluta y pues eso, un hecho empíricamente demostrado y comprobado, cuando en el fondo no es nada más allá que pues eso, que creer que los unicornios existen o que los unicornios no existen, porque al fin y al cabo cualquier razonamiento que tengamos como verdadero o como falso se genera simplemente y se reproduce pues en nuestra cabeza a raíz de lo que creemos y de lo que no creemos. Al fin y al cabo, una persona que tenga pues una enfermedad mental o una persona que esté drogada va a creer que existen cosas o que, o que hay ciertos eventos o ciertas situaciones que igual las demás personas catalogan como falsos, o igual las demás personas catalogan como, como otro tipo de verdades o otro tipo de, yo qué sé, de situaciones. Y pues eso, y es también, y también hablábamos de que es importante centrarse sobre todo en las experiencias que ha tenido uno y en las experiencias que ha vivido, porque son al fin y al cabo en las que más puede sostenerse a la hora de creer ciertas cosas. Y también, bueno, y me quedé yo, eh, la visión que tenemos sobre el mundo muchas veces es a raíz de creencias de otras personas y no es a raíz de creencias que nosotros hayamos tenido y de creencias que hayamos pues catalogado y identificado como pues como creencias propias. Es que sobre las creencias en verdad hay tantas cosas de las que hablas. Justo. En este aspecto es lo que tú dices, que muchas personas pues tienen la creencia de que Dios existe porque se lo ha dicho desde siempre su madre, su padre, toda su familia, la sociedad, etc. Y para ellos es una verdad incuestionable. Y mucha gente también tiene la creencia de que la Tierra es redonda o de que la gravedad existe o de que hay un núcleo a no sé cuántos kilómetros debajo de la Tierra de, de hierro que se fundió, no sé qué y tal. Y es como lo cree porque es lo que cree todo el mundo. Pero ¿quién sabe de verdad si existe una u otra? Si existe Dios o si existe el núcleo de la Tierra. En la mayor parte de los casos, no hay ninguna de las dos personas tiene una prueba fehaciente de que la Tierra sea redonda o de que Dios existe y este tipo de cosas. O por lo menos no la han comprobado, aunque exista esa prueba. Entonces es una especie de fe, un dogma que hay en la cabeza. Porque que pienso y estoy aquí y tal, lo estoy experimentando, lo puedo palpar con mi presencia, pero
el hecho de que esté en un planeta redondo o plano, curvo, lo que sea, pues en verdad no puedo saberlo, porque no tengo perspectiva para verlo. Y de que haya un creador que haya creado todo esto, tampoco puedo saberlo, porque no le conozco ni tengo perspectiva para verlo. Entonces, ¿hasta qué punto la ciencia se separa de la religión? ¿Cuáles son las diferencias? A ver, yo creo que para mí la diferencia más importante es que la ciencia son hechos que se pueden reproducir en experimentos y que si se reproducen de una cierta manera, pues van a concluir todo el rato en lo mismo y entonces decimos, vale, hacemos esto y obtenemos esto y lo repetimos 800 veces y las 800 veces da este resultado, pues lo podemos catalogar evidentemente como, pues como una verdad. Como, bueno, esto es algo que está sucediendo. Pero evidentemente, cuando es algo que está sucediendo y que yo lo he experimentado y he dicho, vale, esto, puedo coger e inventar una máquina para que cuando toque esta cuerda emita cierta vibración y yo lo catalogue como la nota X. Entonces, el que este de esta que ha ocurrido que te cagas tú, lo voy a plantar onda, digo, tampoco y entonces digo, vale, a raíz de que yo he inventado la máquina, sé cómo funciona, conozco las frecuencias, he hecho los cálculos, le puedo explicar a alguien que eso es así, pero yo, en el fondo, no le estoy explicando, o sea, yo lo que le estoy transmitiendo es una creencia y es un conocimiento. Yo no le estoy transmitiendo literalmente, pues, toda la experiencia que yo he tenido que desarrollar para conocer que esta nota es X nota y estar seguro, pues, al 99%. Y ahí es un poco, yo creo, donde se generan como los dogmas de la ciencia de la religión, en los que yo confío en que lo que tú me estás diciendo es verdad, pero yo no estoy confiando en literalmente pues el hecho de que el rayo tiene no sé cuántos mil voltios o que yo que sé, hechos como que de 2 más 2 es 4. Yo lo que estoy confiando es en que tu experiencia, la experiencia que has vivido, o sea, la catalogo como empírica y verdadera y confío. Y hasta que yo no experimente pues esa creencia y no invente yo la máquina y entienda todos los cálculos de por qué esta nota es esta nota y de por qué el rayo tiene no sé cuántos mil voltios, en mi interior realmente yo no voy a conocer que eso es verdad. Entonces la ciencia es más, pues eso, como una idea. Justo, hay cosas curiosas porque, por ejemplo, José Luis París dice que no hay diferencia, que la gente se confunde, pero no hay diferencia en lo que consideramos historia de la humanidad ni mitos de la historia de la humanidad. Eso es curioso, que no hay diferencia entre lo que es la historia y lo que son los mitos. Pero a mí me parece complejo porque, a ver, a lo mejor si eres un historiador que se ha ido a buscar artefactos mayas y tal, ya ha desenterrado cosas, ya ha buscado ADNs en tumbas y mogollón de movidas que estudiar y se ha hecho una idea por hechos científicos de cómo fue la civilización, a lo mejor ahí sí que pues a lo mejor ahí sí que puedes decirte, pues yo sé que esto que he recreado fue así, porque he utilizado un método científico para realizar esto. Y entonces eso, eso es curioso, pero también es curioso el tema de dónde están, hay verdades absolutas, ¿sabes? O aunque yo haga un experimento de siempre que lanzo el balón con esta potencia va hacia esa dirección a X kilómetros por hora. Hay, o sea, eso es empírico, en plan es así, en plan siempre que lanzo el balón con esta potencia va allá, o a lo mejor es, aunque lo haya probado 1 millón de veces y haya dado el mismo resultado, puede no ser una verdad absoluta. ¿Hasta qué punto hay verdades absolutas? De que, por ejemplo, estamos aquí en este mundo ahora mismo y de que luego vamos a ir a no sé qué. Si luego
viene una corriente científica como la relatividad o la cuántica que te dice, pues aunque tú pienses que estás haciendo X recorrido, está todo en el mismo punto y al final no es así la movie, ¿sabes? Pero es muy complejo hasta qué punto una verdad puede llegar a ser absoluta o no absoluta. Mm. Sí, sí, a ver, es el creo, luego existo. Pienso lo existo. Eso, isco, creo. Bueno, al fin y al cabo es parecido. Sí, es parecido. Pero es eso, es como él se preguntaba, ¿qué verdad absoluta hay? La del pensamiento es la verdad absoluta. O sea, yo creo que, no sé, muchas veces intentamos resolver preguntas de que a veces no tienen un sentido o solo tienen un sentido en un tipo de raciocinio o en un tipo de pensamiento. Justo, en verdad, en ese aspecto, el del poder de la hora habló sobre esa reflexión del pienso luego existo en concreto, que al final, bueno, es un libro que nos hemos leído los dos y que nos ha gustado mucho y seguramente algún día hagamos un podcast relacionado con ello, pero el tío este de pienso luego existo, ¿quién era? Descartes o algo así. Puede ser. O Platón, pues Platón no. Pues no, dice que no. Pues en el poder de la hora Edgar Allan Poe dice que no es pienso luego existo, porque al final el pensamiento es algo más ficticio. Pues porque decía que al final uno es y luego piensa o lo que sea, pero que lo que es de verdad es que es. Mm. Y al final yo creo que tiene un poco de relación con lo que es una verdad absoluta, porque también decían, no me acuerdo qué teoría y tal, pero que había un investigador que se puso a estudiar mogollón las manzanas. En plan, la pigmentación de la piel, cómo crece, mogollón de datos sobre las manzanas y tal. Y que después de haber estudiado tanto su vida sobre las manzanas, se dio cuenta de que él no conocía una manzana hasta que la veía. Porque siempre que veía y palpaba y sentía una manzana, estaba aprendiendo algo nuevo. Era como que la estaba conociendo en ese momento. Y entonces yo creo que el pensamiento que puede ser, que pensamiento, como tú has dicho antes, tiene que ver con las creencias y con lo que estamos hablando de yo pienso por X cosas que tengo en mi paranoia mental que la Tierra es redonda. Pero, en plan, estás aquí ahora, ¿sabes? En plan, estás pensando eso que es algo ficticio en tu mente. Hasta que no tengas la experiencia de que la Tierra es redonda, en cierto aspecto, es igualmente una creencia, una idea que está ahí. Igual que yo puedo pensar mogollón, no, es que Dios tiene que existir porque alguien ha tenido que hacer todo esto, porque la vida tiene un sentido y tal, pero es al final yo lo estoy pensando. Hasta que no lo sienta o lo experimente desde mí mismo, no creo que pueda atenerme a él. Entonces es muy complejo, porque también piensas, y si ya lo has experimentado, pero vuelves a estar en el punto, y cuando piensas si Dios existe o la ciencia existe, lo haces desde una perspectiva de la experiencia que has tenido de referencia, también es jodido en ese aspecto. Pero yo hablaría sobre la diferencia que hay. ¿Qué diferencia hay entre la ciencia y las religiones en el sentido de si uno cree que las religiones tienen razón, aunque no lo haya experimentado, y si uno piensa que la ciencia pues tiene razón, aunque no lo haya experimentado? En plan, si uno cree la teoría de Newton, aunque no tenga ni idea de los cálculos, porque es la teoría de Newton y lo han dicho, o si uno cree que existe Dios porque es cristiano y aunque no lo haya experimentado, también lo cree porque se lo han dicho. A ver, yo tengo una cosa que apunté en el móvil sobre eso. Un día de iluminación. Pero, no, pues, en verdad, pues, una palabra para describir eso que se llama ignorancia. Eh, Tú también puedes, eh, pues eso, estudiar las ciencias y descubrir por qué, según qué, los científicos piensan sobre esto, o por qué, según qué, los cristianos piensan que Dios existe, o porque los musulmanes piensan que ahora existe,
o por qué un mogollón de cosas. Pero yo tenía una cosita que creo que estaba en el móvil antiguo. Ah, no, C, justo. Yo esto es una cosa que sí que vi. No me acuerdo qué ponía, pero voy a leerla. Los científicos son santos y la ciencia es el universo, es Dios. ¿Vale? La ciencia es como, bueno, el nuevo paradigma de vamos a descartar que Dios existe, con toda esta nueva corriente de gente que piensa esto, y entonces, para las personas, estoy hablando como la experiencia de las personas, para las personas, los científicos son santos en el sentido de que los santos te indican por dónde, o sea, lo que creer, y entonces la ciencia, que es el universo, es Dios. Luego, los budistas son los santos y el budismo es el universo, es Dios. Los dos creen incondicionalmente en sus santos, incluso y más importante en Dios, representado de formas distintas. Pero para los dos es lo mismo, es el universo, es el todo, es la experiencia. Son lo mismo. Simplemente cambian lo que crees de la realidad. O sea, cambia pues el punto de vista ¿sabes? El punto de vista que estás teniendo. Y entonces simplemente cambia lo que crees de la realidad. No hay que regirse por las creencias. Aún no sé por qué hay que regirse. Aún sigo regiéndome por mis creencias. Eso fue lo que estoy. Y eso pilla bien el audio. Pues tonto, chica, no la has puesto. ¿O no? No lo sé, yo espero que sí. A ver, tiene la máquina de al lado. Pero tiene audio, ¿no? Tiene audio, sí. Ah, vale, vale. Porque tú no estás ahí. Tú no estás poniendo nada. He puesto el cronómetro. Ah, y el audio no. El audio no. No sé qué proceso mental he hecho para poner el cronómetro, pero bueno. Pues eso, hay que regirse por las creencias. Esa es la pregunta que yo me hago. Hay que regirse, pero, o sea, podemos estar. O sea, es que las creencias es algo que no tiene un sentido lógico. O sea, no, o sea, tiene un sentido completamente lógico, pero no tiene como un sentido natural el hecho de creer o no creer. Porque puedes creer en el budismo, puedes creer en la ciencia y tú vas a seguir igual. O sea, tú vas a seguir de la misma manera, solo que pues experimentando la realidad y el universo de una manera o experimentándolo de otra manera. Y para ti, igual Albert Einstein es el puto amo y le vas a hacer caso siempre porque crees que lo que ha dicho es lo que hay que atenerse porque es la realidad, o crees que lo que dijo Buda es lo que hay que atenerse porque, o lo que dijo San Pedro o San Pablo o San quien sea, que es lo que hay que atenerse porque tú crees que es la realidad. Las diferencias no hay diferencia como tal. Claro, a mí ahora me sale un poco como también es que no solo es la ciencia y la religión, aunque son como dos grandes cosas, porque es como la ciencia, datos empíricos que te dicen tal, o la religión, las creencias, etc., que te dicen tal. Pero a la par también está la política, o la, lo que la sociedad te dice que es bueno y es malo. Que bueno, eso tendría que ver un poco con la ciencia, o sea, con la religión. En plan, o la parte de la economía que es como te dicen, yo creo que el dinero tiene este valor, o que esto es tal, o que esto vale cual, o que el tiempo tal, y al final te riges por cosas externas en ese aspecto, no por cosas internas. Eso es un matiz diferencial, porque es lo que dice José Luis París de que hay cuatro jinetes: la ciencia, la religión, la economía y la política. Y la economía pues te dicen qué es lo que puedes tener, etc., qué es lo que es tuyo, qué es lo que es de otros, tal, como la posesión. La política te dice, pues, en qué es lo que puedes hacer, en plan, lo que está bien, lo que está mal, a qué atenerte, tal cual. Y la religión en qué creer, en plan, la creencia que tener, pues, también podría ser en cuanto a esto está bien, esto está mal, etc. Y la ciencia, el qué es lo que sabes. En plan, te dice, pues nosotros sabemos esto, 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 esto. Pero al final no lo hacemos desde un punto. Si nos guiamos por esas cosas que al final son externas,
no nos estamos guiando nunca por la intuición o la sabiduría intrínseca de uno mismo. Ujú. Y eso es complejo, en plan, no nos estamos rigiendo en cuanto a qué es lo que creemos, qué es lo que sabemos, qué es lo que eh, tenemos y qué es lo que podemos desde nosotros mismos. Mm. Claro, y ese cabo, ¿a qué le estamos dando importancia? Justo, es como que desplazamos nuestro poder por nuestras creencias hacia esos paradigmas. Y es como, y si la ciencia te dice, o sea, al final es que en otras épocas de la humanidad, la gente pensaba que lo más pequeño, o sea, que no existía una partícula ni una molécula ni nada más pequeño, o que no había elementos cuánticos en la vida, o pensaban miles de cosas que hoy en día para nuestra sociedad tiene sentido. Y seguro que hoy en día, por lo general, pensamos miles de cosas que para una sociedad más avanzada no tendría sentido. Sí, bueno, a ver, todavía hay gente que sigue sin saberlo. Justo. Pero vamos, o sea, al final, hoy podemos pensar que la Tierra es redonda, que el espacio es infinito, que venimos del Big Bang y mil cosas de estas, y luego que venga otro dato diferente que te diga lo que sabes, que te refute todo eso y te cambie tu forma de verlo. Pero no o sea, ¿qué te atienes? Al final a lo que crees por cosas externas que has comprobado. Mm. Pero eso me hace pensar en lo que tú decías al principio, de ¿estará bien tener una creencia, tener una fe? ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tienen? O sea, está claro que evolutivamente pueden tener un sentido, pero también es como ¿para qué? Claro, claro, yo digo, ¿por qué regirse por la religión o por qué regirse por la ciencia? O sea, ¿y por qué y para qué? Porque evidentemente una persona puede creer que Buda es real y tenerlo como la verdad y a lo que atenerse. Otra persona puede pensar que pues el pensamiento científico es a lo que hay que... Bueno, todos somos bastante científicos, en el fondo, porque al fin y al cabo es, pues eso, comprobar que las cosas son reales o no son reales y atenerse a ellas si son reales y no atenerse a ellas si no son reales. Hasta el pensamiento budista es un pensamiento científico. a mí me tiene, o sea, como relación con lo que hablábamos antes, en el otro podcast, de, en plan, de al final depositamos nuestro poder como en algo oculto, en verdad, de ciertos aspectos, como, pues eso, ¿para qué creer en la religión budista? ¿Para qué creer en el cristianismo? ¿Para qué creer en, o sea, en lo que dice la ciencia? ¿Para qué creer el paradigma político, el paradigma económico? Que es lo que hacemos prácticamente todos y que nos lo hemos preguntado nosotros en plan, ¿para qué estoy yendo a trabajar a el VIPS o para esta empresa o para qué estoy en el tema de el vivir con el dinero, ¿sabes? etc. Y es como, al final, es un paraíso que no es tuyo. Mm. En plan, porque ¿por qué te vas a regir tu vida por lo que dijo un Buda de no sé dónde, ir allá a rezar con los de Matalpino y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O ¿por qué vas a vivir tu vida queriendo, pues como hablamos en el podcast del apego, el hecho de, pues no sé qué, soy no sé cuántos, tal, ¿para qué te vas a regir por todo eso? En plan, ¿para qué? ¿Sabes? Como hablábamos en el podcast antes, el para qué y el por qué. Pues como al final es, a lo mejor no se podría decir, es un poco lo que yo decía como lo oculto, lo que no has dicho todavía, pero que rige tu vida. Y es en plan, a lo mejor no es lo que uno quiere de verdad. Entonces es como, ¿para qué? Ujú. Justo, no sé, yo entiendo que es eso, lo riges para saber dónde están los límites, para saber lo que puedes creer, para saber lo que no puedes creer, para saber lo que puedes hacer, para saber lo que no puedes hacer, eh, y, y de alguna manera te riges de ello como para crear esta visión como mucho más general de, ¿sabes?
para todo, ¿sabes? Esta experiencia que vivimos, compactarla en un conocimiento de decir, vale, todo esto lo que es pues este pensamiento, ¿sabes? Es esta fila de pensamientos. O lo que no, es esta otra fila de pensamientos. ¿Por qué hay animales? Bueno, pues porque Dios los creó. ¿Por qué hay animales? No, porque, bueno, la evolución hace su trabajo y resulta que las moléculas y los átomos se van juntando y, bueno, y en algún momento se creó vida y ahora estamos aquí sin un significado, pero al menos lo conocemos. Y es como los niños, a mí me resuena. Para los niños es como ellos, en cierto aspecto, pues tienen, en cierto aspecto saben, en cierto aspecto creen, en cierto aspecto eh, hacen. Y es como, pero no están regidos hasta que les empiezas a adiestrar con creencias, como decían los cuatro acuerdos, y al final acabas sumergiéndote en el sueño colectivo en lugar de vivir en tu sueño individual. Y es como, pues al final ese aspecto es curioso, la verdad. Porque además, cuántas cosas se nos hacemos en plan de que diríamos, hostias, porque en otras, o sea, en otros lugares de el mundo la gente piensa que matar es algo positivo según a quién y tal. Y en plan le da envidia, o sea, piensa que va a ser positivo. Y es como matar, un acto que nosotros diríamos en plan, hostias, es oscuro, es maléfico, etc. Para ellos es completamente diferente por sus creencias. Pero para un niño, no sé, es que es complejo, en verdad. Sí, por eso decimos que al fin y al cabo, pues todo lo que nos rodea es una cosa que experimentamos dentro y las cual pasamos por un filtro que son las creencias que el 99,99999 de las personas está absolutamente condicionado por lo que le han implantado o por la época en la que vive, por la sociedad en la que en la que se ha criado, por los padres que ha tenido, por las cosas que le han dicho, por las cosas que le han dicho. Eso sí. Y es, y es eso. Y es también para qué. Porque, no sé, esto lo vamos a hablar con una persona que cree fehacientemente en la ciencia. Justo. Va a estar guapo ese. Sí, dentro de poco lo tendréis holísticos. Sí, sí. Y nada, yo por ahora, yo creo que ya hemos hecho una buena labor hoy. Sí, a ver si se ha grabado el audio. Esperemos que sí se va a haber grabado, 100%. Y nada, decir que al final, poco a poco iremos recorriendo este camino hacia el tesoro interno y esperemos hacerlo a vuestro lado, holísticos. Justo. Sobre todo sin jugar. Eso, sin jugar sobre todo. Pues nada, chiquillos, civil, chiglín, chiglón. ¡Hijo de puta, que miras!